pero encontraba una ilustración, una historia, que decía que había una vez un hombre que viajaba por un océano en un barco y su barco se hundió, sufrió un accidente y se hundió y quedó a la deriva por varios días. Dice que bueno, después milagrosamente llegó un barco, lo rescató y después que este hombre se recuperó de toda, la travesía que tuvo que vivir mientras estaba a la deriva, él contaba el mayor error que él pudo cometer durante ese tiempo que estuvo, a la deriva en la mar. Y él decía que al sentir una sed desesperante, él bebía agua salada, como que buscando saciarse, él agarraba agua del mar y empezaba a beber. Y dice que por la sal contenida en el agua, en vez de saciarse, obviamente sentía más sed. No sé si usted ha ido a la playa o cuando éramos chiquitos, ¿sabe? Que íbamos a la playa y nos tomábamos el agua y después teníamos que salir corriendo a tomar agua de la que nos llevaba nuestra mamá. Entonces decía que bebía esa agua, tenía más sed y entonces en vez de saciarse sentía más sed y él introducía más sal y arena a su cuerpo, lo que lo llevó a un punto de estar prácticamente ya deshidratado. Gracias al Señor que ese hombre llegó a ese barco y lo rescató. Pero yo creo que nosotros en algún momento de nuestra vida hemos podido experimentar algo como esto, ¿no? Que buscamos saciar nuestra sed de una manera que no es la correcta. ¿Cómo se sacia la sed? Con agua, ¿cierto? A veces entonces, no sé si usted está en el centro y entonces, bueno, no, quiero un refresco, quiero una chicha. La chicha no quita la sed. No, quiero tal cosa, o este mismo ejemplo de la playa. Entonces a veces, por buscar saciarnos de una fuente incorrecta, terminamos peor de lo que comenzamos. Terminamos peor, con más sed, más desesperados de lo que comenzamos al principio. Y yo busco un poco qué es estar sediento. Estar sediento es cuando tú tienes sed. Estar sediento es una persona o alguien que tiene mucha necesidad de agua. Y si tú me acompañas a este texto, a Juan capítulo 4, para leer de una persona, de una mujer que tenía una sed profunda. Vamos a leerlo mientras usted lo busca y puede anotar el título de esta conferencia, de esta palabra que se llama Saciados de Esperanza. Dile al que está a tu lado, saciados de esperanza. ¿Ya está en Juan 4? Amén. Se lo leo acá. Dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos, sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, 5 maridos has tenido, conocemos la historia. Cuando la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, nuestros padres
adoraron en este monte, ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que eres el Mesías. Ahí es cuando el Señor se revela a ella, le dice: yo soy el que habla contigo. Y bueno, dice que luego esta mujer dejó su cántaro, salió hacia la ciudad de Samaria, dio testimonio de lo que Jesús había hecho con ella. Luego Jesús fue y la gente creyó. Cuando más adelante le dicen: bueno, ya no creemos por tu palabra, por tu testimonio, sino porque le hemos escuchado a él. Vamos a comenzar a estudiar un poco la vida de esta mujer. Comienza el capítulo 4 diciendo que él venía de huir de los fariseos, de salir de los fariseos, de donde estaban los fariseos, y dice que salió de ahí de Judea y se fue para Galilea, y que le era necesario pasar por Samaria. Y ya en otras oportunidades los pastores nos han dado esta clase magistral de por qué los judíos y samaritanos no se hablaban, pero se los recuerdo un poquito otra vez. Dice que aunque el camino que pasaba por Samaria era la ruta más cercana para llegar a Galilea, los judíos piadosos, como ellos se hacían llamar, evitaban pasar por ahí, ¿no? Y de hecho, lo leí en estos días, preferían cruzar el Jordán 2 veces antes que pasar por Samaria. O sea, un largo camino. No, con tal de no pasar por ahí, y lo evitaban porque había una gran desconfianza y enemistad entre los judíos y los samaritanos. Y esto se da porque cuando el reino de Judá al sur fue conquistado por los babilonios, ellos tomaron casi todos los cautivos del pueblo de Israel, exiliándolos al imperio babilónico. Y lo único que dejaron fue la clase más baja. Es decir, los babilonios no querían que, ¿sabe? Como que la chusmita, los pobres, estuvieran en su imperio. Entonces lo dejaron ahí, y esos fueron los que se convirtieron en los samaritanos. Ellos se fueron juntando, se fueron casando con gente de otros pueblos, con personas que no eran judíos, y de ahí sale este grupo étnico y religioso. Y por el hecho, dice acá que los samaritanos tenían una conexión histórica con el pueblo de Israel, su fe era una combinación de leyes, una combinación de rituales espirituales, una combinación de adoración, no solamente al Señor, sino adoración a otros dioses, de supersticiones que no tenían nada que ver con lo que el Señor le estaba hablando. Está al revés porque mi hija arrancó una hoja esta mañana. No es fácil sacar una prédica con una niña de 2 años. Entonces la mayoría de los judíos en los tiempos de Jesús despreciaban más a los samaritanos inclusive que a los propios gentiles. Imagínense eso. Entonces, siendo así, ¿por qué necesitaba Jesús pasar por Samaria? Y la respuesta es simple, era porque había gente que necesitaba escucharlo. Así de sencilla. No era que él quería tomar el camino más corto, sino que él sabía que había gente que necesitaba escucharle en ese lugar. Y hoy tú y yo necesitamos escucharle. Vamos a hacer como, ¿sabes? Un checklist. Me acuerdo de los mensajes de la pastora Meli, que siempre hace listas. Necesitamos escucharle si sabemos que estamos o que hemos estado en nuestras propias fuerzas. Ahí te va tachando, no levante la mano ni diga nada. Si estamos esclavos de algún pecado, si estamos quizás luchando con situaciones emocionales, con depresión, con ansiedad, ¿sabes? Si tenemos la fe herida, los brazos caídos, estamos aquí, pero vea, si tenemos años en la iglesia, e inclusive necesitamos hoy escucharlo si tú estás pensando que no eres tan pecador como era esa mujer. Si no soy yo, no era tan pecador como lo es esta mujer que dice que tuvo 5 maridos, que era samaritana, que era de un pueblo, ¿sabe? Que estaba adorando a otros dioses. Yo no adoro a otros dioses, yo adoro al Señor. Yo vengo a la iglesia, yo no soy como ella. Y si nos vamos un poquito atrás a Juan capítulo 3, yo lo hablaba anoche con mi hermana.
no es casualidad, ¿sabe? Como que estén estos dos capítulos uno detrás del otro. Porque el encuentro que tuvo el Señor Jesús, o uno de los encuentros que tuvo el Señor Jesús antes de estar con esta mujer, fue con Nicodemo. Vamos a leer rapidito acá con Nicodemo. En Juan 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla, no sabes de dónde viene. Él tuvo ese encuentro con Nicodemo. Nicodemo, pudiéramos decir que era la antítesis de la mujer samaritana. ¿Sabe? Nicodemo era sacerdote, era fariseo, era miembro del Sanedrín. Nicodemo era un líder cívico, era una persona próspera, era una persona respetable, era una persona que emocionalmente tú lo veías y quizás era una persona, ¿sabes?, estable, digno, regio. Pero estos dos personajes tenían algo en común, y era que los dos necesitaban ser saciados. El Señor Jesús necesitaba saciar, o necesita, o quiere saciar, no solamente al más pecador, ¿sabes? Que vemos a la mujer samaritana como lo peorcito que había, la más pecadora, esa mujer, Dios mío, esto se lo llevó quien lo trajo. Pero vemos entonces a Nicodemo, y quizá no podemos identificar con él, por eso le decía que podemos tachar, si estamos pensando, no, esto no es para mí, esta mujer, la mujer samaritana, la pecadora, la peor del mundo, la que sí necesitaba un nuevo nacimiento. Pero Nicodemo fue presionado por el Señor Jesucristo, no en su condición de pecador incircunciso, porque no lo era. Era la persona quizás más recta que tú y yo pudiéramos haber conocido si estuviera acá presente hoy, sino en esa actitud conformista, esa actitud sobrada de decir, bueno, yo soy bueno. Porque él se le acercó al Señor Jesucristo, le dijo rabí, le dijo maestro, y era un fariseo, era un sacerdote, se acercó a él con reverencia. Y él sabía que necesitaba de Jesús, pero no tomó la decisión de ser saciado por él. Él lo reconoció, pero no tomó la decisión de ser saciado. Entonces, ¿qué le quería decir el Señor Jesús con nacer de nuevo? ¿Qué es nacer? ¿Qué es nacer primero? ¿Qué esfuerzo natural hicimos tú y yo para nacer? ¿Qué aportamos tú y yo para nacer? ¿Qué habilidad aportamos tú y yo para poder nacer? ¿Qué habilidad le dimos al médico que nos atendió, a nuestra mamá? Nada. Nosotros nacimos por obra y gracia. Por gracia. Y eso es lo mismo que pasa con el nuevo nacimiento. O cuando el Señor Jesús nos llama. ¿Sabes? Tú no haces nada, no podemos hacer nada. No hay una habilidad que nosotros tengamos. Bueno, yo predico bien, yo soy pastor, yo soy líder, yo me conozco toda la Biblia, he leído 7 veces todas las versiones y tengo 40 versiones de la Biblia, estudié teología, hice esto, hice aquello. No hay nada que podamos hacer que nos haga merecedores de ese nuevo nacimiento que Jesús nos ofrece. Nada. Dígale que tiene al lado, nada. Nada que podamos hacer. Y eso es la gracia. Y así mismo es esa vida nueva en Cristo. Ya va, espera un momento. Tengo 2 grapas en la predica, en la hoja. Lo siento. Así mismo es esa vida nueva en Cristo. Entonces no es que estamos acá por la posición que tenemos o por nuestras habilidades, porque no hay nada que pudiéramos hacer para merecerlo. Amén. Entonces, leyendo también una parte de un libro que me prestaba Majo, hacía el autor un énfasis diciendo que muchas veces nuestra sed se puede ver disfrazada por las cosas de este mundo, ¿sabes? Bueno, todos hemos sido niños y los que tenemos niños lo sabemos. Sabemos cuando nuestros hijos están, ¿sabes?, jugando en el parque, sudando, haciendo todas esas cosas y está uno atrás, bueno, yo soy así, con el vasito de agua.
toma agua, porque sabemos que se puede deshidratar, que necesita agua, los temores de padre, no sé, pero sabemos. ¿Y los niños están pendientes de que tienen sed? Ellos están pendientes de que están jugando. Yo estoy jugando, se me olvidó. Entonces después que terminan de jugar, que tú te tienes que ir, o cuando tú sales de la casa, ay, tengo sed. Es que nos damos cuenta, ¿no? Entonces a veces los logros o los anhelos que tenemos en este mundo, tendemos a endiosarlos, ¿sabes? Como a idolatrarlos. Y entonces cuando yo siento que estoy bien, bueno, estoy logrando mis metas laborales o financieras. Entonces tengo dinero, estoy bien. Se me olvida que tengo una sed por el Señor porque está saliendo bien mi plan. Dios me bendice, pero es mi plan que estoy haciendo de mi propia fuerza y estoy tapándolo con religiosidad. O, bueno, ya el Señor me dio el esposo que anhelaba. Entonces empezó y entonces mi plan y mi sed es oculta. Siento que eso me está saciando, ¿sabes? Siento que el éxito ministerial, entonces, bueno, ya tengo discípulos y tal, entonces, no, estoy saciado. Pero ¿qué pasa cuando esos ídolos, que no le decimos ídolos porque no nos damos cuenta, pero cuando esos ídolos nos fallan? ¿Qué pasa entonces cuando el trabajo me falla? Y entonces ahí estoy solo, no tengo trabajo, o el trabajo de mis sueños no lo conseguí, entonces ahí sí me doy cuenta que tengo sed. ¿Qué pasa cuando el esposo me falla o cuando yo le fallo al esposo? Y me doy cuenta entonces que no era la plenitud que yo iba a sentir cuando estuviera casado, que no sé qué, sino que sigo necesitando al Señor. O sea, esa persona no iba a ser mi Salvador sigue siendo Jesús. Entonces esa persona no me sacia. Entonces sí, son los hijos. El anhelo, mi hija es como yo siempre la soñé. Físicamente, ¿sabes? Yo siempre quise tener una niña como ella. Pero esta semana, hermano, el Señor me ha mostrado su naturaleza, su carnalidad. Y entonces, ¿sabes? Como que a veces, ay, sí. No, o sea, yo necesito a Cristo porque ella también lo necesita. Si son los hijos, entonces si son las finanzas, si es el esposo, si es el trabajo, si es la iglesia. Entonces, cuando alguien me falla en la iglesia, porque yo me siento bien aquí. Pero es que no es la iglesia. Sí es la iglesia, pero es el Señor. O sea, quien te sacia no es el pastor, no es el hermano, es lo que Dios hace a través de esa persona. Amén. Entonces es esa sed. Necesitamos entender que mi sed tiene que ser por el Señor. Y eso era lo que Dios le quería enseñar, lo que Jesús le quería mostrar a esta mujer. Vamos a hacer otra lista de la mujer samaritana. Volvemos a la mujer samaritana. Dice el versículo 7 de Juan 4 que era una mujer de Samaria. Ya hablamos todo lo que representaba a los samaritanos para los judíos. El versículo, no era el 7, sí. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Entonces era una mujer de Samaria, una mujer samaritana. Ya ella tenía una marca de rechazo. Simplemente por el hecho de haber nacido en ese pueblo, ya ella tenía una marca de rechazo. ¿Sabe? Ya ella tenía esa marca de que los judíos, además de todo el historial que más adelante habla, de que tenía 5 maridos, todo eso. El versículo 9, cuando ella le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Entonces ya ella tenía una marca de inferioridad. Ella ya reconocía, quizás no era como algunas personas que son regionalistas, que saben que de donde vienen no importa, es como que lo peor del mundo, pero siguen creyendo, ¿sabes? Ella tenía una marca de inferioridad como que sí, bueno, yo soy de Samaria, entonces como tú que eres judío, el perfecto, el escogido, me pides a mí que te dé de beber. Además que eres hombre, que no se veía bien que se hablara así. Entonces ella tenía una marca de inferioridad. El versículo 11, cuando el Señor le ofrece el agua viva y ella le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Ella tenía la duda, ¿sabes? El Señor sembró la incertidumbre, pero tenía la duda de cómo tú vas a hacer para darme esa agua que tienes si no tienes ni con qué sacar de este pozo. El versículo 15 más adelante dice, la mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Entonces ya ella estaba demostrando que tenía sed, que ella no quería seguir
yendo todos los mediodías, oculta de las demás personas para que no la juzgaran, a tener que buscarse, porque dice que las mujeres usualmente iban temprano a buscar el agua, obviamente por el sol, era el desierto, pero también para que pudieran tener agua para hacer las tareas que les tocaba durante el resto del día, pues para tener el chance de hacer todo lo del resto del día. Ella entendió que quería esa sed, que tenía esa sed y que quería ser saciada. El versículo 17, cuando el Señor Jesús la confronta, que le dice, bueno, ve y llama a tu marido. Y si volvemos a compararla con Nicodemo, cómo el Señor Jesucristo confronta a estas dos personas, ¿no? Con Nicodemo el Señor Jesús fue muy tajante. Él le dijo, bueno, si tú quieres conocer, tú tienes que nacer de nuevo. O sea, fue tajante. La respuesta, la manera de hablar de Jesús con Nicodemo fue muy directo. Pero vemos cómo es el trato de Jesús con la mujer samaritana. Él no le dijo, ve y llama a tu marido, con la actitud o ¿sabe? Como con la intención de quererla dañar o de quererla avergonzar. Porque si hubiese sido así, yo creo que en el primer lugar, él no se hubiese acercado para pedirle de beber agua a ella, ¿no? Entonces él la confronta de una manera de que ella se dé cuenta, quizás en qué, o como les decía ahorita de los ídolos, ¿no? En qué lugar estaba colocando ella, ¿sabe? Como que de dónde iba a ser saciada. Quizás ella pensaba que iba a ser saciada de los hombres y por eso quizás, ¿sabe? Entonces, lo decía este autor, cuando tú buscas ser saciado en el lugar incorrecto, tú siempre te vas a ver inferior. Entonces, si tú buscas ser saciado, en este caso, bueno, con la sexualidad, con las emociones, siempre tú te vas a ver inferior. Si tú buscas ser saciado con tu imagen, siempre te vas a sentir el más feo, el peor, porque siempre va a haber como que algo más que tú necesitas alcanzar. Igual con las finanzas, igual en la familia, siempre va a haber algo con lo que nos vamos a comparar. Y el Señor Jesús la estaba llevando a ella a entender que su sed no podía ser saciada con los 5 maridos que tenía y con el que ahora tenía no era su marido. Entonces ella tenía la marca de vergüenza, la marca de pecado, y el Señor la estaba llevando a reconocer su condición. Y el versículo 20 y el 25 dice, déjeme buscarlo. El 20, ella le dice, el 19, le dijo, Señor, me parece que eres profeta. El 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y el versículo 25 dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Esta mujer conocía las Escrituras. Ella conocía las tradiciones del pueblo judío. Ella conocía cuáles eran las profecías del Mesías que había de venir. Ella lo conocía. Pero ¿qué pasó? Que entonces ella no buscó al Señor. ¿Sabe? ¿Qué pasó? Que ella, si conocía la palabra, estaba sumergida en la vida de pecado, de inseguridad, ¿sabe? Con tantas marcas incorrectas que estaba viviendo, ¿sabe? Entonces, hay algo que todos tenemos en común, y es que necesitamos ser saciados. Bien sea que seamos como la mujer samaritana, que hoy estamos esclavos de un pecado, que no hemos confesado una lucha, que nos sentimos como ella se sentía, porque estamos acá, conocemos las Escrituras, pero no hemos terminado, ¿sabe? Como que de dejar que el Señor entre. O si vienes hoy por primera vez y te sientes identificado con, ¿sabes? Con todas estas cosas, necesitamos ser saciados. Y reconocer que estamos sedientos, ¿sabes? Como que así tú quieras o no, todos estamos sedientos. Así tú lo reconozcas o no, todos estamos sedientos. Todos necesitamos que el Señor Jesús nos sacie. A Jesús se le acercó Nicodemo con esa actitud religiosa, ¿sabe? Pero a la mujer samaritana se le acercó Jesús. A la mujer samaritana se le acercó Jesús. Y no podemos vivir una vida cristiana sin el Señor, porque si no siempre vamos a estar buscando saciar esa sed en los lugares incorrectos. Saciar esa sed que solamente la puede quitar Él, porque Él mismo dijo, yo soy esa agua viva. El que me busca va a estar con esos ríos de agua viva dentro de sí. Entonces lo que Jesús le estaba ofreciendo
a esta mujer. ¿Sabe? No es lo mismo, lo decía también este escritor, no es lo mismo buscar un agua embotellada, que bueno, me trajeron el agüita aquí, o yo voy a la panadería y me compro una botellita de agua. No es lo mismo saciar nuestra sed inmediata, que lo podemos adquirir aquí en cualquier lado, en un chorro, así sea en la manguera, todos hemos tomado agua de la manguera, diga que sí. Así sea de la manguera, a entender el nivel de sed que puede sentir una persona en el desierto y en el tiempo de Jesús, o sea, cuando no había tecnología. ¿Sabe? El nivel de sed que debió haber sentido inclusive esta mujer de caminar de su casa hasta donde estaba el pozo, que era lejos. Entonces, comparar la sed que podía sentir una persona que vive en el desierto, lo que genuinamente significa tener sed y el regalo de la satisfacción de poder saciar esa sed. Con eso lo comparaba Jesús, con que esa sed iba a ser saciada desde el interior, ¿sabe? Compara, nuestra necesidad espiritual con esa necesidad física tan imprescindible. Porque uno prefiere a veces tener hambre que tener sed. A veces preferimos, ¿sabes?, saciarnos antes de que comer. Inclusive cuando vamos a comer primero tomamos agua, usualmente, lo que la mayoría hacemos. Y Jesús, cuando él confronta a esta mujer, o cuando ella también le da muchos argumentos de los cuales él se pudiera haber agarrado, él estaba más interesado en ganar el alma de esta mujer que en ganar un argumento. Como quizás en algunas otras oportunidades algún judío se le pudo haber acercado, o ella pudo haber escuchado a algún judío señalando a un samaritano, a una persona de tu tierra. Entonces, cuando tú y yo estamos sedientos por el Señor y entendemos a los que fuimos llamados, podemos ver el propósito que Dios tiene con nosotros de la manera correcta. ¿Sabe? Él no solamente le ofreció salvación, sino que la restauró por completo. Él le devolvió la esperanza. Él le devolvió el brillo, porque entonces si vemos lo que les decía antes, todo lo que ella era, lo que ella se sentía rechazada, tenía sed, tenía incredulidad, esa marca de pecado, ella pasó de ser rechazada a ser aceptada, porque Jesús la aceptó. Y vemos que cuando ella va al pueblo y les declara todo lo que Jesús hizo con ella, el pueblo recibió su mensaje. Entonces ella fue aceptada. Cuando entonces ella pasó de menospreciada, de sentirse inferior, a levantar su voz. Una mujer que entonces estaba yendo todos los días a la plena faena del sol, cuando estaba más caliente, al mediodía, para que la gente no la viera, no la juzgara, no le dijera nada. Entonces ella fue y no le importó. O sea, tanto fue el impacto que Jesús tuvo en su vida, lo que pudo llenar en ella, que ella no le importó ir y levantar su voz y dar testimonio de Jesucristo. Ella pasó de tener incredulidad a tener certeza. Cuando dijo, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Ella tuvo la certeza de quién era el Señor Jesús. De tener sed, ella pasó a ser saciada. El Señor la sació, la llenó. De pecadora, pasó a ser perdonada. Ella pudo sentir y vivir y experimentar el perdón que tenemos en Cristo Jesús, y vio la palabra cumplirse, porque ella le dijo, bueno, Señor, yo sé que ha de venir el Mesías, que es el llamado el Cristo, y Él vendrá, nos revelará todas las cosas, y ella vio esa palabra materializarse en Jesús, porque Él se presentó delante de ella. Entonces todas esas cosas solamente las pudo encontrar en el Señor. Más nada de lo que ella vivió pudo saciarla de la manera en la que Cristo la sació. Y eso es lo mismo que el Señor nos presenta hoy. Y que podamos entender eso, que nada nos puede saciar, nada de lo que podamos haber estado persiguiendo. Y se los digo con testimonio, porque lo vivimos como familia, ¿no? Quizás poner nuestra mirada en el empleo, y cuando Dios nos quitó la fuente de ingreso, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que necesitábamos ser saciados por Él. Cuando Dios, no sé, como les decía, nos falló el matrimonio, y me di cuenta, el único que me puede saciar es el Señor. Cuando les decía que el Señor me muestra la carnalidad de mi hija, el único que puede saciar es el Señor. Entonces, Él nos está llevando a ver eso. En Él tenemos una ventaja, ¿sabe? En Cristo. Ella estaba buscando ser saciada en lo natural, pero Jesús se acercó para que ella viera que necesitaba ser saciada de algo más, de algo mayor, de algo eterno.
Dile al que tienes a tu lado, necesitamos ser saciados de algo eterno, de alguien eterno. Y normalmente una persona sedienta busca saciarse por sus propios medios. Si yo tengo sed, yo agarro el vaso, o voy y compro el agua, o voy y busco, pido agua cualquiera, ¿cierto? Pero hoy, así como esta mujer, el Señor se nos presenta ofreciendo eso, saciarnos de esa agua viva, enseñándonos dónde está la fuente a la que podemos volver cada día. En el Salmo capítulo 1, el salmista habla de eso, bienaventurado, déjame buscárselo. Rapidito. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. Dice, versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Cuando tú y yo sabemos que podemos ir y correr a la fuente de agua viva, vamos a ser como esos árboles plantados junto a corriente. Que podamos reconocer cuál es nuestra necesidad de Él y reconocer que cuando somos saciados, tú y yo recuperamos la esperanza. ¿En qué cosas hemos dejado de creer? Dejamos de creer entonces de que Dios no nos puede sanar, de que el Señor no tiene más nada para nosotros, de que vamos a estar en la situación en la que estamos toda la vida. ¿Pero por qué? Porque estamos buscando ser saciados en la fuente incorrecta. Vamos a Jesús, y Él mismo lo dijo en Juan 7, 37 al 39. Dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz. Imagínense que Jesús estuviera aquí y empezara a gritar en alta voz. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía por Jesús, aún no había sido glorificado. Pero hoy ya el Señor fue glorificado, ya Él se glorificó porque resucitó y está en el cielo, sentado a la derecha de Dios Padre. Amén. Dar un fuerte aplauso al Señor. Amén, ya Él fue glorificado y si tú y yo vamos a beber a Él, ese río va a emanar de nosotros, esa agua viva. Amén. Decía este autor también de que esta mujer fue saciada porque Jesús tenía sed. Él daba como que la ilustración, ¿no?, de que el Hijo de Dios se despojó de su gloria, se convirtió en un hombre de carne y hueso como nosotros, que sentía sed, y porque Él sentía sed, tuvo que pasar por ese pozo. Ya el Señor sabía su propósito, pero tuvo que pasar por ese pozo a pedirle agua a esta mujer, y por causa de eso, ella fue saciada también. Entonces el Señor Jesucristo se vació de su gloria, se hizo vulnerable, se hizo mortal, para que tú y yo pudiéramos ser saciados. Él entendió lo que era tener sed. Él supo lo que era tener sed. Y este autor hablaba también de que, bueno, que él también había sentido esa sed espiritual cuando estaba en la cruz del Calvario, y él dice, tengo sed. Él hace la comparación de que fue esa sed espiritual porque sabía que como que Dios lo había cortado por causa de nuestro pecado. Entonces nosotros necesitamos ir al Señor. Ella encontró el agua viva en el que se vació. Y si nosotros hoy reconocemos que estamos sedientos, y entonces hemos identificado el orgullo, la religiosidad, los ídolos, nuestras propias obras, o la adoración a otras cosas que, ¿sabes?, que no son el Señor, necesitamos decirle a Él que hoy nos llene. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para clamar al Espíritu Santo que pueda brotar esos ríos de agua viva en nosotros? Que podamos ser saciados de Él. Amén.